Segundo de Crónicas nos habla mayormente de los reyes de Judá y nos cuenta la historia de estos reyes, incluso hasta más allá del exilio babilónico, cuando ya el rey Ciro decretó que podían volver a su tierra. Es un libro que tiene muchas lecciones para nosotros, de las cuales hoy vamos a extraer las 7 lecciones de Segundo de Crónicas. Así que por favor, presta atención a cada una de estas lecciones. Y si tú tienes más comentarios que hacer, más lecciones, por favor, escríbelo en los comentarios, que me gustaría leer lo que tú has aprendido de este libro. La primera lección que quiero destacar es: reconocer las debilidades las convierte en oportunidades. Y eso lo vemos en el caso del rey Salomón, porque aquí vamos a descubrir otros elementos que tal vez no vimos en los libros de los reyes. Pero aquí, en el pedido que hace el rey Salomón de sabiduría, nos agrega algunos detalles muy interesantes que no encontramos en el relato de Reyes. Nos dice en el capítulo 1, verso 9 en adelante: Ahora pues, Jehová Dios, que se cumpla la palabra que le diste a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el pueblo de la tierra, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para que sepa dirigir a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Qué reconoció Salomón acá? Reconoció en primer lugar que el pueblo era más grande que lo que él está capacitado para dirigir, pero también reconoció quién le podía dar la sabiduría necesaria para dirigir. Su debilidad, el hecho de reconocer que no tenía la capacidad en sí mismo para liderar al pueblo de Dios, se convirtió en una oportunidad, porque la reconoció en primer lugar, pero luego la puso en las manos de Dios. Vivimos en una sociedad demasiado acostumbrada a querer maquillar las debilidades. Ahora nosotros lo que queremos es tratar de cambiarles nombre a las debilidades, tratar de simplemente hacerlas a un lado, de disminuirlas en nuestra comprensión de quiénes somos. Y se nos olvida que si reconocemos una debilidad, podemos trabajar sobre ella. Pero tenemos que hacerlo con sinceridad, pero también con mesura, porque no se trata de autoflagelarnos por las cosas que no hacemos bien, sino más bien de convertirlas en oportunidades. La segunda lección que encuentro yo es: la base del gobierno de Dios no cambia. Y esto se ve en el capítulo 5 de Segundo de Crónicas. En el verso 10 dice así: En el arca no había nada más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, las tablas del pacto que Jehová había hecho con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Cuando leemos en el Pentateuco, nos encontramos con que, aparte de las tablas de piedra, había 2 elementos más: un tazón de oro con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Pero a estas alturas, al parecer, estas 2 cosas habían sido extraídas de ahí. Habían servido en su momento y por eso estaban puestas como testimonio, porque en un momento fueron útiles, sirvieron para simbolizar algo, pero ahora ya no las necesitaban. Sin embargo, lo que siempre permanecía en el arca eran las tablas de piedra. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son la base del gobierno de Dios. La ley de Dios es la base de su gobierno y eso no va a cambiar. Considera además que el arca del pacto era considerada el trono de Dios, lo que significaría que a la base del trono de Dios está su ley, los 10 mandamientos. Eso no cambia. No cambió entonces, no ha cambiado ahora, no hay nada que lo haga cambiar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y lo que Dios hace es eterno. Siempre recuerda esto y verás cómo tu vida toma sentido cuando realmente quieres hacer la voluntad de Dios. La tercera lección es que la comunión con Dios está abierta para todos. En el capítulo 6 encontramos la siguiente declaración en el verso 32. También al extranjero que no sea de tu pueblo Israel, que haya venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido,
si viene y ora hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas que haya clamado a ti el extranjero. Salomón, en la oración de dedicación del templo, lo tenía bien claro. El templo era un símbolo de la presencia de Dios, pero no solo para Israel, era para todo el mundo. De hecho, el templo debería convertirse en un lugar que pudiera decirle a todo el mundo: Dios quiere estar con ustedes. Debería simbolizar eso. Y hoy nos habla a nosotros acerca del cuidado que tenemos que tener con el exclusivismo. Es verdad que Dios espera que nosotros tengamos una fe formada por la palabra y cimentada en la palabra, y no cualquier cosa vale. Eso es verdad, porque el dicho de que todos los caminos apuntan a Roma era verdad para Roma, pero no para Dios. Para Dios hay un camino. El camino está revelado en la Biblia y el camino es Jesús. Pero esto debería de extenderse a todo el mundo. Es decir, todo el mundo está invitado a venir a Jesús. Todo el mundo está invitado a encontrarse con Dios, porque ninguna iglesia, ningún pueblo, ninguna persona es exclusiva de Dios. Dios es para todos, pero tenemos que aprender a buscarlo como Él nos manda. La cuarta lección de este libro es: humillarse es el primer paso para la exaltación. Esta lección está descrita en el capítulo 7, en el verso 14, que dice así: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Qué importante es que nosotros busquemos al Señor con humildad. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar esta lección porque vivimos en una sociedad soberbia. Todo lo que nosotros tenemos, como creemos que lo hemos logrado con nuestro propio esfuerzo, nos hace sentir orgullosos. Por eso queremos la casa más grande, el carro más lujoso, el teléfono más caro, porque eso nos hace sentir bien. ¿Cuál es el resultado? Sequedad espiritual. Pero si nos humillamos delante de Dios, vamos a poner todas esas cosas en perspectiva. No quiere decir que no puedas aspirar a tener una buena casa, un buen carro, un buen teléfono, por los ejemplos que puse antes, sino que al buscar esas cosas no olvides que lo primero es depender de Dios y caminar tomado de la mano de Dios para que entiendas qué lugar tienen todas las demás cosas. La quinta lección es: cuando no escuchas buenos consejos, pierdes hasta lo que es tuyo. Y esto fue lo que le pasó a Roboam, hijo de Salomón. Cuando Salomón murió y Roboam ascendió al trono, pidió consejos sobre cómo tratar al pueblo. Y escucha lo siguiente, verso 7 del capítulo 10. Los ancianos del pueblo, los consejeros, le dijeron: si tú conduces o si te conduces humanamente con este pueblo, lo tratas bien y le hablas con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero él abandonó el consejo que le dieron los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. ¿Qué crees que aconsejaron los jóvenes? Aconsejaron que fuera más cruel, que fuera más duro, y finalmente Roboam perdió el reino. Qué triste, ¿no? Todo por no escuchar buenos consejos. Pero ¿qué tal si tú y yo hoy aprendemos a escuchar buenos consejos? Es verdad que a veces a la gente le gusta dar consejos sin que uno se los pida. Eso es verdad. Pero aprende a escuchar. Mira de quién viene el consejo y valora que si escuchas buenos consejos, puedes tener más bendición. Pero cuando no escuchas los consejos, hasta lo que tienes lo puedes perder, porque te van a mal aconsejar, te van a decir cualquier cosa. Hoy en día hay fraudes por todos lados, políticos, espirituales,
sociológicos, todo lo que quieras. Hay fraudes por todos lados. Cuidado, presta atención a las buenas personas que te quieren bien y sobre todo escucha el consejo de la palabra de Dios. La sexta lección es: cuando dependes de Dios, Él te mostrará maravillas, todo lo que puede hacer a tu favor. En el capítulo 20 de Segundo de Crónicas encontramos a un rey que tenía todo como para decir: tengo la fuerza, tengo el ejército, tengo las fortalezas, tengo las capacidades, no necesito de nadie, ni siquiera de Dios. Pero Josafat no era así. Josafat era un hombre que aprendió a depender de Dios. Quiero solamente leer el verso 12 para que veas hasta dónde. Dice el verso 12 así: Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y cuando lees la historia de Josafat te das cuenta que no supiera qué hacer. Había fortalecido el ejército, había fortalecido las murallas, tenía torres, es decir, él podría haber enfrentado al ejército que venía contra él, pero sabía que su principal bendición y fortaleza estaba en Dios. Confió en Dios, ¿y qué hizo Dios? Dios lo libró. Dios hizo que ni siquiera tuviera que pelear. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a rendirle toda su vida a Él y a llevar a su pueblo con Él a tener una relación personal con Dios. Y la última lección que quiero destacar tiene que ver con lo que a veces nos pasa cuando alcanzamos muchas cosas. Si notas, algunas lecciones están bastante relacionadas, pero la lección es la siguiente: no olvides quién es el que te ha ayudado siempre. No lo olvides. En el capítulo 26 encontramos el relato del rey Usías. El rey Usías fue un buen rey. En la mayoría de las cosas que hizo, fue un buen rey. Pero nota los versos 15 y 16 del capítulo 26. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes, para arrojar flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. Se hizo muy famoso, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Qué frase tan interesante. Fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Es decir, todo lo que logró, no lo logró solo por su ingenio, que era ingenioso. Ahí tenía a los ingenieros trabajando a su favor. No, lo hizo porque fue ayudado por Dios. Y eso siempre debemos recordarlo. ¿Pero qué le sucedió a este rey? Siguiente versículo. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y esto es triste, porque esta historia se repite más de una vez. No solo en la Biblia, en nuestras vidas se repite más de una vez. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Y el resultado de tenerlas es que nos sentimos orgullosos. Creemos que ha sido nuestro ingenio, nuestras capacidades, que somos nosotros los que hemos logrado eso. Y aunque claramente tenemos que hacer nuestro esfuerzo, porque también lo hemos visto en otras lecciones de otros libros, hay que hacer nuestra parte, nunca debemos olvidar que nuestro esfuerzo tiene éxito porque Dios nos ayuda, porque Dios está a nuestro lado. Y si confiamos en eso, entonces estaremos seguros. Dios quiere bendecirnos abundantemente, pero a veces Él no puede bendecirnos como quisiera porque nos perdemos. Lo voy a decir de esa manera. Si Él supiera que no nos vamos a perder, es decir, Él lo sabe todo, pero lo que me refiero es que si Él pudiera tener la certeza en nuestro corazón que no nos vamos a desviar, seguramente nos daría muchas cosas, pero Dios quiere más bien que tú y yo estemos aprendiendo a depender de Él y que en todo lo que hagamos confiemos que Él siempre ha estado a nuestro lado. ¿Y sabe por qué es bueno recordar esto? Porque cuando todo va bien, qué éxitos, ¿no? Ahí, a veces hasta ahí se nos olvida que Dios está a nuestro lado, pero ahí debemos recordar que todo ha sido un regalo de Dios. Porque cuando todo va mal,
que el único que se queda a nuestro lado siempre es Dios. Que Dios nos ayude a poder reflexionar en esto. Y mi querido amigo, mi querida amiga, te doy gracias por estar en este video también. Te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho, a darle un buen like y a compartirlo con todos los que puedan estar necesitando una palabra de ánimo, un consejo espiritual, porque estos mensajes son mensajes que la única intención que tienen es compartir un poquito de la palabra de Dios con todas las personas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.